Bueno, tú hablabas efectivamente de este periodo de donde se trató la rendición de cuentas. Primero, buen día para toda la audiencia de Rivera, un gusto enorme estar de nuevo conversando con todos y con todas. A mí me gusta inscribir un poco y contarle un poco a la gente qué es el periodo ese de rendición de cuentas, qué se hace durante la rendición de cuentas, porque me parece que eso enmarca un poco lo que es nuestra tarea. Ustedes saben que Uruguay es de los pocos países que tiene un presupuesto quinquenal, es decir, un presupuesto del Estado de 5 años. Entonces, eso lleva a que año a año haya un periodo llamado rendición de cuentas, donde los organismos del Estado y los ministerios del Poder Ejecutivo lo que hacen es rendir cuentas ante el Parlamento del año anterior. O sea, que nosotros estuvimos analizando el ejercicio del año 2020 y cuáles son las proyecciones a partir para el año 2021, que de hecho, como la rendición de cuentas siempre se termina analizando en este periodo entre septiembre y octubre, lo que nos termina pasando es que definitivamente terminamos hablando del año anterior y prácticamente del año actual, como si fuese una proyección, pero de esa proyección ya uno lleva por lo menos 9 meses ejecutado, ¿verdad? Por lo cual, en definitiva, se termina siendo como una especie de análisis bianual de 2 años. Entonces, en ese contexto, es bueno también saber que en el periodo de rendición de cuentas, durante 90 días, pasan por el Parlamento al menos 2 veces, es decir, por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, todos los ministerios integrantes del Poder Ejecutivo, más lo que le llamamos los organismos del 220, el INAU, el INISA, el Poder Judicial, las fiscalías, en fin, lo que conocemos como servicios descentralizados. Entonces, durante esos 90 días, se recibe en lo que se llama la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda las explicaciones de la ejecución del año 2020 y las proyecciones del año 2021 en todos esos organismos del Estado. 45 días de tratamiento en la Cámara de Diputados, 45 días de tratamiento en el Senado. Si hay modificaciones, como las hubo ahora en el Senado, vuelve a diputados para tratarse en un plazo de 10 o 15 días. Entonces, ese es el contexto de trabajo. Se trabaja intensamente de lunes a jueves. Bueno, y muy oportuno que lo explique, senadora. Ministerios, y los viernes recibiendo a delegaciones de la sociedad civil. Por lo cual, en definitiva, en 90 días, digamos que hay un panorama general de lo que fue la ejecución presupuestal del gobierno. Entonces, una vez hecho este resumen, ¿qué es lo que nosotros terminamos viendo como resumen de la situación? Yo les contaba del presupuesto, esto está iniciado, digamos, esta rendición de cuentas es el primer año de ejecución del presupuesto 2020-2025. Tenemos que recordar que ni bien asumido este gobierno, para los organismos del Poder Ejecutivo, para los ministerios del Poder Ejecutivo y los organismos del 220, se estableció el decreto que se llamó 90-20, donde se solicitaba un abatimiento del presupuesto de los gastos de un 15%. Y a partir de ahí se elaboró el presupuesto 2020 y 2025. Por lo cual, la primera reflexión que tenemos sobre esto es que esta rendición de cuentas nace de un presupuesto que ya tuvo un abatimiento de un 15% en los gastos del Estado. Por lo cual es una rendición de cuentas que viene con una capacidad presupuestal disminuida. Eso es la primera reflexión que nosotros queremos destacar. La segunda reflexión es que tiene una ejecución de este primer año muy marcada por la situación de pandemia. Por lo cual hay una serie de gastos que se imputaron a lo que fue la asignación presupuestal y otra serie de gastos que estuvieron imputadas a lo que fue el fondo coronavirus. Y acá, ¿por qué traigo esto a colación? Porque acá radica
una de las principales preocupaciones que presentó la bancada del Frente Amplio, tanto en diputados como en el Senado, que tiene que ver con que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública hay gastos referentes a gastos de funcionamiento permanentes que fueron cubiertos con el Fondo Coronavirus. Y ahí nuestra preocupación es, si el Fondo Coronavirus se termina en el 2021, esos gastos permanentes, ¿cómo van a ser financiados para adelante en un presupuesto que evidentemente no los contemplaba? Porque nosotros tenemos que entender que el presupuesto del 2020 empezó a ser pensado. ¿Puedes citar un ejemplo de ellos? Durante la pandemia, pero cuando no se sabía todavía cuáles iban a ser las proyecciones. Senadora, ¿puede citar un ejemplo de ellos? Si puede citar un ejemplo. Si puede citar un ejemplo de ellos. Sí, hay 2.700 contrataciones de personal de salud que están imputadas en el Fondo Coronavirus y que son recursos que se van a necesitar, evidentemente, para todo lo que tiene que ver con el tratamiento de pospandemia y demás. De hecho, por eso la preocupación es que son, otros gastos imputados al Fondo Coronavirus, por ejemplo, la compra de tobilleras electrónicas. ¿Qué va a pasar cuando el Fondo Coronavirus no esté? ¿De dónde van a salir esas asignaciones presupuestales? Esas son algunas de las preocupaciones que nosotros planteamos en orden general. Hay otras preocupaciones que tienen más que ver, que las voy a esquematizar, si ustedes me permiten, haciendo una reflexión sobre lo que fue el informe en mayoría de la coalición de gobierno cuando presentó el proyecto de rendición de cuentas ante el Senado. Una de las reflexiones que se traía referencia en ese momento es que decían, esto es un país serio y creíble a partir de la rendición de cuentas. Y nuestra reflexión respecto a eso es que este país serio y creíble que somos no se construyó a partir de marzo del 2020. Es verdad que seguimos siendo un país serio y creíble, esperablemente, pero también es verdad que somos más pobres. Y cuando digo somos más pobres, no digo somos más pobres porque haya caído el Producto Interno Bruto, que es una medida, ustedes saben, de los economistas. Somos más pobres simplemente porque tenemos 100.000 compatriotas que no eran pobres y que ahora son pobres, con lo cual nos convierte como sociedad en una sociedad más pobre. Y entendemos también que cuando hablamos de seriedad y credibilidad, parte de eso forman los valores, digamos, de la comunidad. Y en ese sentido nosotros entendemos que hoy estamos transformados en una sociedad menos solidaria. Y pensando por qué. Somos una comunidad menos solidaria porque durante la pandemia se creó el Fondo Coronavirus y se gravó a muchos de quienes trabajamos, pero no se gravó la especulación del capital. Entonces, nosotros no tenemos un cuestionamiento duro sobre quienes que tienen mucho puedan ganar mucho. Está bien, pero el punto es que no contribuyeron en nada esas personas, esas empresas, esas personas que especulan con el capital, no contribuyeron en nada como seres sociales, como seres integrantes de una comunidad. Y entendemos entonces que eso nos transforma en una comunidad menos solidaria. ¿Y cuál hubiera sido, a nuestro entender, el papel del Estado? El papel del Estado debió haber sido, de alguna manera, regular esa falta de solidaridad voluntaria en términos de poner algún gravamen que, de hecho, como Frente Amplio, nosotros lo presentamos gravando la especulación del capital en el exterior. De otras cosas que nosotros también queremos reflexionar. Precisamente, permítame, precisamente hace referencia a la plaza financiera y, bueno, de repente a los fondos, sí, inversiones en el exterior. Te escucho muy mal, pero vamos a tratar estoy tratando de seguirte la pregunta. Decime a ver si te puedo escuchar bien. Hace referencia a la plaza financiera, digamos, a ver a los la plaza financiera, los depósitos en el exterior, eso. Y a lo que han crecido los depósitos en el sistema financiero producto de la especulación con el capital. Sí.
A eso hago referencia, y nosotros presentamos como bancada del Frente Amplio un proyecto de ley que gravaba el capital en el exterior en una tasa realmente mínima, porque nos parecía eso, ¿no? De que justamente es donde se establecían ciertos parámetros de solidaridad como seres sociales, como seres integrantes de una sociedad entera, porque y ante un problema además que era de todos y de todas como la pandemia. Y nosotros también decimos que hubo reducciones en el presupuesto, en aquel presupuesto que yo les venía trayendo, que afectaron áreas que son áreas de ejercicios básicos de derecho: la educación, la vivienda, el INAU, las inversiones en ciencia y tecnología. Se nos puede, el argumento de gran parte de la coalición de gobierno es que se logró el ahorro con mayor eficiencia. Ahora, ¿cuál es la pauta? ¿Es pensable de una forma racional que tenemos un Estado más eficiente cuando bajamos la asignación en vivienda, en educación, en inversión pública? ¿Es pensable que los 140 millones de dólares que se ahorraron aún aplicando la regla fiscal del gobierno fueron ahorros por mejora de eficiencia? La única forma de ahorrar en vivienda es poniendo menos ladrillos. Eso no es una marca de eficiencia. La reducción en el presupuesto del INISA no es una forma de eficiencia. No invertir en ciencia, innovación y tecnología no es una forma de eficiencia. Entonces, cuando nosotros miramos hacia una educación media, por ejemplo, donde según las encuestas docentes, 7 de cada 10 gurises y gurisas de los quintiles más bajos se nos quedaron afuera del sistema educativo, lo relevante ¿es pensar en la eficiencia o es pensar en poner recursos para salir a buscar a esos gurises? Entonces, lo que nosotros realmente discrepamos es con esos titulares que para nosotros no encierran la clave de un ahorro marcado en la eficiencia. Tenemos otro punto también respecto a lo que se mencionaba en el informe en mayoría, y es que se decía: estamos más seguros porque se instauró el orden, el respeto y la seguridad. Y entonces nosotros poníamos 3 ejemplos, 3 casos. El primer caso que traíamos a colación para tratar de entender quiénes son los que estamos más seguros era el informe de la Asociación de Defensores de Oficio, ¿no? Que lo que ellos decían es que hay muchos departamentos donde se está mostrando un panorama muy preocupante respecto a allanamientos que se están dando sin orden judicial y que se disfrazan como inspecciones voluntarias, maltratos, agresiones en las detenciones, coacciones físicas, coacciones psicológicas para conseguir declaraciones, un uso desmedido de la fuerza ante niños, daños innecesarios en hogares de bajos recursos. Entonces, primer caso, ¿quiénes están más seguros? Segundo caso, en el informe también se mencionaba que la violencia doméstica bajó un 7,8%. No bajó la violencia doméstica. Lo que bajaron fueron las denuncias. Y claramente las denuncias bajaron, no solamente porque hay un desestímulo a partir de la centralización que se hizo de la recepción de las denuncias con la ley de urgente consideración, sino que hubo más femicidios en el 2021 que lo que vamos en lo que vamos del 2021. Hubo 6 femicidios más que en todo el 2020. Entonces, ¿quiénes están más seguros? Y pongamos otro caso más, porque pusimos el de los pobres que vienen siendo víctimas de estos allanamientos, que no lo decimos la bancada del Frente Amplio, lo dicen los defensores de oficio, de las mujeres que cada vez son más muertas por ser mujeres. Y pensemos en el caso de que no se dio el presupuesto que el Poder Judicial pedía para la instauración
de los juzgados multimateria que están previstos en la ley 19.580 de violencia basada en género. Y el tercer caso es que el CIPIAD, que es el sistema por el cual se atiende la violencia y el abuso en niños, niñas y adolescentes, registró 4.911 casos, de los cuales el INAU pudo atender solamente un puñado. Ese puñado son 500 y pico de gurises y de gurisas. Reitero, víctimas de violencia y víctimas de abuso. Eso quiere decir que hay 4.500 niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia y víctimas de abuso, que no pudieron ser atendidos. Entonces, ¿quiénes están más seguros? Por lo que vimos, no están más seguros ni las personas a las que defienden los defensores de oficio, ni las mujeres, ni los gurises y las gurisas. Entonces, de nuevo, no sé si me escucha bien ahora. Hablamos de este tipo de cosas y tenemos una mirada tan parcial, nos parece que nos está quedando gran parte del análisis afuera. No sé si me escucha bien ahora. La pregunta para cerrar. Los números que brindó el Ministerio del Interior, justamente el oficialismo dice que es el mismo instituto, laboratorio de pesquisa que el anterior. Hay gente de la oposición que comparte sus pensamientos, no porque sea de la oposición tienen que compartir sus pensamientos, usted también lo es, que dice que son números maquillados y vistos de otra perspectiva como usted la ve. Pero el estudio, digamos, es el mismo que hacía durante el periodo del Frente Amplio, el equipo, digamos, de estudio. Nosotros no estamos cuestionando el estudio, lo que estamos cuestionando es la interpretación, y lo que tenemos son el observatorio. No lo cuestionamos, no lo elementos para cuestionarlo, pero estas 3 o 4 cosas a las que nosotros hicimos mención son datos que son tan fehacientes y tan creíbles como los datos del estudio. Porque, a ver, las personas de bajos recursos son aproximadamente el 90% de quienes están sujetos hoy a un proceso penal y son defendidos por los abogados de oficio. Por lo cual yo no tengo por qué descreer de lo que dicen los abogados de oficio. Cuando veo el informe que me dice que la violencia doméstica, las denuncias de violencia doméstica bajaron un 7,8%. Yo no estoy discutiendo el 7,8%. Lo que yo estoy diciendo es que no estamos mejor, porque en lo que va del 2021 tenemos 22 o 23 femicidios, no tengo la cifra exactamente actualizada, y son 6 más que lo que tuvimos en todo el 2020. Y además digo que en este periodo se registraron además por lo menos 8 tentativas de femicidio, en 33 en Río Negro, en Cerro Largo, en Artigas, 2 en Canelones, en Carmelo y en Mercedes. Y también digo, por datos que trajo el INAU, que tenemos 4.500 gurises sin atender de situaciones de violencia y abuso. Y no necesito cuestionar los datos del observatorio para decir que las personas de bajos recursos, que las mujeres y que los niños no forman parte de la población que está más segura en este país. Y no cuestionarlo para afirmar lo que estoy diciendo. Me parece que no es el mero hecho de cuestionar números por números. El Ministerio del Interior que haga su trabajo. Lo que yo estoy diciendo es que el INAU no está pudiendo atender 4.500 gurises y gurisas víctimas de violencia de adultos. Eso es irrefutable contra cualquier otro dato, y me parece un elemento que como sociedad tenemos que atender en forma urgente. De hecho, para poder atenderlo, la bancada del Frente Amplio presentó artículos aditivos que atendían en unos 4,5 millones de dólares anuales, que eso era una cifra casi de un cuarto de lo que tenía estimado el INAU para atender estas situaciones. Por lo cual, con 140 millones de dólares de ahorro, perfectamente se podía cubrir estas situaciones. Con 12 millones de dólares se cubría la implementación total de la ley 19.580 de violencia basada en género. Y solamente para terminar, si nosotros ponemos en comparación a los 140 millones de dólares de ahorro que declaró el propio gobierno, los 12 millones de dólares del Poder Judicial, 4,5 millones de dólares del INAU y 1.300.000 dólares del INISA, eso me da 18 millones de dólares, que es menos del 15% de ahorro de 140 millones que hizo el gobierno. Y si a eso le agrego los 16 millones que pidió la UDELAR
y los 31 millones de dólares que pidió la ANEP, eso me da 65 millones y es menos de la mitad del ahorro de los 140 millones. Ahí está nuestros puntos principales. Sí, senadora, bueno, voló el tiempo, quedaron otros temas.